ya se la dieron, ¿verdad? Ya salieron algunos a pasear, ¿verdad? Yo espero que sea realmente un problema de internet y que no sea simplemente que solo vienen a poner presente y se van de la clase, ¿verdad? Si no, seguiremos viendo lo que seguimos viendo hoy en la política hondureña. Ya les platicaré de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? No salimos de la Honduras en la que estamos, ¿verdad? Del lío en el que estamos, porque siempre hay quienes se quieren pasar de listos con la ley, ¿verdad? Y esto después llegan a ser incluso políticos, y son los que hacen desastre en el país. No aprendemos en este país realmente que para salir adelante necesitamos un esfuerzo conjunto, ¿verdad? ¿A qué hora voy a poner el control de lectura? Pues yo mandé un aviso el día de ayer, ¿verdad? Espero que lo hayan leído en el chat de WhatsApp. Hay que estar pendiente de los avisos que mando. Yo a veces mando artículos, a veces mando noticias, a veces mando avisos, ¿verdad? Lean por favor todo, que yo lo comparto porque considero que es un contenido fundamental, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de lo humorístico, que a veces les comparto, hay un meme, pues, aún el meme que a veces comparto tiene una especie de crítica, ¿verdad? Que es importante verla. Pero sí les mandé bastantes cosas el día de ayer, ¿verdad? Y al final les decía incluso que el control de lectura pasaba para el día lunes. Bien, prosiguiendo, así que les dije, sigan leyendo porque va a pasar para el día lunes. Porque estoy considerando que los 3 días, viernes, sábado y domingo les va a servir porque son 27 páginas. Y probablemente más de algunos esté un poco atrasado con la lectura. Entonces, considerando eso, para que hagan el último esfuerzo, eh, dejo el control de lectura para el lunes. Bien, prosiguiendo, conquista económica es el siguiente tipo de conquista. El español claramente tuvo que obligar al indígena a meterse en el sistema. ¿Cómo lo obligó? No lo obligó a punta de armas, eso sí es cierto. Lo obligó pues generando el mismo sistema de comercio, la contraseña de la palabra conquista, generando el mismo sistema de comercio que tenía en España. Claramente hay que considerar que el indígena también miraba productos, cosas que venían de España, armas, herramientas de trabajo hechas por españoles que importaban a América. Entonces, claramente el mismo comercio obliga al indígena a buscar una manera de meterse. Así que va a tener que hacer venta de sus productos, ¿verdad? De su trabajo agrícola para ir consiguiendo esas moneditas que solo con eso se podía comprar quizás las herramientas, vestimentas, mantos que traían importados de España. Porque recuerden que el comercio fue bilateral, ¿verdad? No fue solamente de comercio de América a España, sino también de España a América. Entonces, claramente el indígena al ver cosas buenas, seguramente quiso obtenerla. Eso los obliga a meterse al sistema y en eso, pues, quien predomina será el español. Además, hay que considerar el tipo de conquista cultural. El español tenía tradiciones, cosmovisiones, tenía normas de vida, una forma de organizar su día de trabajo que el indígena acepta y también se vuelve parte de ese sistema, ¿verdad? Así que todas las celebraciones españolas eran fiesta también para el indígena, las ceremonias también, ¿verdad? Participaban en ello. Todavía hay pueblos aquí en Honduras que siguen celebrando cosas de origen español, como en Ocotepeque, por ejemplo, que la comunidad de Antiguo Ocotepeque a veces enseñan de padres a hijos una tradición que es el baile de los moros. Es un baile de donde se visten de españoles y se visten de árabes con máscaras, ¿verdad? Una máscara color blanquecina y una máscara color rosada para representar a los moros. Ocupan tambores y machetes para pegar en el piso y bailar al ritmo del tambor. No sé si lo seguirán haciendo, pero no, de los años 80 y 90 y de años pasados sí lo hacían, ¿verdad? Cada vez que hay fiesta patronal salen ahí a bailar los moros. No sé si todavía lo seguirán haciendo. Y es una fiesta de origen español, ¿verdad? Que se celebra obviamente la guerra de expulsión de los moros de la península. La contraseña de la palabra conquista. Las cosmovisiones españolas también, ¿verdad? La forma de entender el mundo. Todo eso forma parte también de la mente del indígena. Las costumbres, la ética y filosofía de vida y el sistema político, ¿verdad? Bien, incluso hay una tradición que viene de España que aquí la respetaban bastante. No es extraño de repente encontrar letreros como el siguiente. Este letrero, por ejemplo, que colocaban en las puertas de las casas, que dice, en esta casa se ha dado la costumbre de guardar el tiempo de siesta y por ser buena tradición cristiana, para mejor reposo de los alimentos recibidos del Señor, no haga visita a estos aposentos a la hora sexta, que es el mediodía. Espera entre hora nona y vísperas, es decir, entre la hora de las 3 de la tarde y las 6 de la tarde.
y de esta forma ayudará a nuestra reflexión, ¿verdad? Y ahí está la firma de la familia, ¿verdad? Aunque yo creo que, no, yo creo que esa parte es un, como un saludo final, ¿verdad? Que yo no sé si significa a mayor Dei Gloria, significa eso, a mayor gloria de Dios, ¿verdad? A mayor Dei Gloria, gloria, gloria. Así que esta tradición también se volvió parte de América, ¿verdad? Y es parte de Europa, que viene de allá. De hecho, hay todavía colonias en España donde la misma ley colabora con esto. Que si alguien está haciendo bulla tipo entre la 1 y las 2 de la tarde en estos países, ¿verdad? Les pueden llegar a multar en ciertas comunidades, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades casi de tipo así como ¿cómo sería? Como no rurales, pero tampoco tan desarrolladas. Pero hay comunidades donde guardan este tipo de reglas todavía para que cada quien pueda hacer su siesta y después dedicarse al trabajo duro, ¿verdad? Como tiene que ser, con mayor esfuerzo y respetan ese horario. No es que se quedan como el hondureño toda la tarde durmiendo, sino que a las 3 de la tarde están levantaditos a seguir trabajando hasta las 6 de la tarde. Dime, Alessandro. Es sobre lo que usted mencionó. Al parecer esa costumbre no solo es española, sino que también estuve viendo ahí en internet algo similar pasa en lugares como Finlandia y Suecia, Ujú. que tienen un horario específico para no hacer ruido. Y también si no vamos a estos extremos, por ejemplo, Japón, Sí. que tiene una política bastante fuerte con el ruido. Sí, exactamente, y puede ser multado por eso, porque es un tipo de contaminación, ¿verdad? Bastante estudiado y que pues, genera depresión, angustia, y sobre todo estos países que son muy esforzados para trabajar, pues andar aún tenso también por el ruido, es algo que aquí en Honduras no hemos puesto en práctica todavía, que a la gente le vale, ¿verdad? No respetamos ni siquiera, incluso en la ley de tránsito está el hecho de que uno no tiene que andar pitando lo loco, ¿verdad? Y aquí la gente pi, 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 y generan estrés en toda la ciudad, ¿verdad? Y por eso a veces ocurre lo que ocurre Y de gente que se levanta de mala gana, recibe ese tipo de maltrato auditivo, se bajan del carro y ¡pum! Disparo al que realmente está haciendo el ruido. Porque aquí hay gente y de pocas te, pulgas. y te meten los tipos, le quitan el silenciador al auto, supuestamente para que suene mejor. Sí. Entonces, eso es una cuestión de cultura que tenemos que ir también aprendiendo un poco. El respeto al derecho ajeno a la paz, dice Benito Juárez, y es algo que poner en práctica. Prosiguiendo. El otro tipo de conquista es el conquista de tipo religiosa. Me encanta esta pintura. Primero quiero que vean un poquito de la pintura. Representa la primera misa en América. La primera misa en América se celebró en Santo Domingo, en tierra insular. Pero también hubo una primera misa en tierra continental que fue la de Trujillo, ¿verdad? De hecho, el año 2002 celebrábamos la misa la primera misa en Santo Domingo y para el año, perdón, el año 1992 fue la misa de Santo Domingo y el año 2002 fue la de Trujillo, que se celebró también esa memoria de esa Eucaristía, 500 años después de esa Eucaristía. Me encanta la pintura porque representa también cómo a veces improvisaban los lugares de ceremonia, ¿verdad? Un altar improvisado ahí cubriendo al sacerdote para que celebrara la misa. Lo que me encanta del arte de esa época renacentista y barroca es cómo dibujan a gente volteando a ver al pintor, ¿verdad? Como que están volteando a ver a la cámara, ¿verdad? Eso da la sensación de estar ahí. Eso es lo que intentan hacer los pintores, ¿verdad? Hacernos sentir que estamos ahí viendo, que están viéndonos a nosotros en ese escenario. La conquista religiosa claramente funcionó. De hecho, mi maestro de historia, Juan Ramón Martínez, en su libro dice lo siguiente en la página 33. La acción catequizadora de la Iglesia Católica fue la que permitió la incorporación del indio al sistema económico. Yo no creo que solamente al sistema económico, sino también al sistema político, al sistema también social, al sistema cultural, al sistema moral, ¿verdad? Es decir, a todos los sistemas, porque la Iglesia claramente inculca todo esto. El respeto a la autoridad, el vivir los valores evangélicos, el hecho del estudio, del aprendizaje, la búsqueda de la sabiduría. Así que a todos los sistemas prácticamente humanos, ¿verdad? La organización colabora en todo ello, no solamente al dinero, claramente que no. Pero al menos hay que tener un poco de cuidado cuando leemos la obra de Juan Ramón Martínez, porque siempre he sentido yo, y lo sentía cuando nos daba la clase en el seminario mayor, eh, sentía cierta tendencia de él a hacer siempre su ataque a la iglesia, ¿verdad? Intenta siempre hacer ese tipo de crítica. A pesar de ello, es un maestro muy bueno, ¿verdad? Aprendí bastante de él. Am, y de hecho, en ese sentido también es muy característica su forma de ser, ¿verdad? Muy crítico en ese sentido. Por otro lado, Fray Bartolomé creía que más bien al indígena no había que cambiarle nada, quizás solo mucho, por mucho la religión, porque para todo lo demás ya tenían una organización, tenían su propio sistema de medicina, de política, de armamento,
o de militares, y tenían su organización prácticamente como un reino, ¿verdad? Eran reinos establecidos. Él dice las sociedades americanas, idénticas a las orientales, es decir, se parecen mucho a las de la India y estos lugares, constituyen repúblicas tan perfectas como las mejores, y no necesitan de Occidente otra cosa que el cristianismo. Es decir, lo único que había que cambiarles a ellos era la religión, ¿verdad? Porque para todo lo demás estaban bien organizados. De hecho, en algunos lugares de aquí de Nueva España, es decir, de México, para la época de Hernán Cortés, no siempre derrocaban toda la organización indígena, ¿verdad? A muchos indígenas se les daba la oportunidad de seguir permaneciendo con la estructura de cacicazgo que tenía. Se aprovechaba incluso de esa estructura. Se le daba a veces cargos de gobernadores a estos que estaban al frente de los indígenas. Es decir, a indios se les daba cargo de gobernadores. A veces incluso los indios, en nombre de la corona, fundaban ciudades, ¿verdad? Y las mantenían organizadas siempre en función de la corona. Y me refiero a indígenas, no españoles, que estuvieron a cargo de estas fundaciones. Hay caciques que hicieron ese trabajo en México. Así que no siempre fue una total destrucción de toda la estructura. A veces la aprovechaban también. Como en América del Sur, que los españoles van a copiar un sistema de trabajo, ¿verdad? Que se le otorgaba desde los reyes incas, ¿verdad? Tenían un sistema llamado yaconazgo. Y los españoles aprenden este sistema y lo siguen implementando. Entonces, no todo lo van a cambiar, ¿verdad? Algunas cosas van a permanecer. Y algunas fiestas también indígenas van a permanecer. De Bartolomé de las Casas tiene sensatez en ello, ¿verdad? Y como siempre se nota, él fue bastante crítico, veía que era innecesario a veces cambiar lo demás de la cultura. La iglesia siempre ha tratado de ser muy respetuosa de la diversidad religiosa, con excepciones de algunos personajes que en la historia hicieron algo que no tenían que haber hecho, ¿verdad? Que no es lo que comúnmente la iglesia hace. Y el caso más sonado de América Latina es Diego de Landa, ¿verdad? Que se supone mandó a destruir muchas cosas de la comunidad indígena de allá de Yucatán, cuando era obispo. A manera de síntesis, ¿qué causas contribuyeron a la conquista? Pues para hacer un breve repaso de lo que hemos dicho, la primera, bueno, algunas ni siquiera las hemos mencionado, ¿verdad? Por eso hay algunas que se parecen a lo que antes ya dijimos y otras nuevas. Lo primero que tenemos que mencionar es que el armamento del español era muy superior al del indígena, por lo cual nada podían hacer obviamente los indígenas a larga distancia cuando el español tenía sus arcabuces, tenían obviamente sus picas, las espadas, ¿verdad? Largas y las pistolas. Eh, el nativo nada más tenía los macahuitil y los garrotes, ¿verdad? Que ellos tenían, más de las flechas y sus rodelas, sus pequeños escudos de cuero. Eh, pero no podían defenderlos, obviamente. Así que a distancia el español tenía una gran ventaja. De hecho, así es como logran derrotar al Empira según el testimonio de Antonio de Herrera, aprovechando la distancia y un arcabuz. Por otro lado, también la imprenta ayuda bastante al tema de la organización colonial, porque después de que Johann Gutenberg lleva esto prácticamente a hacer un boom, ¿verdad? A algo que a mucha gente le interesó, pues las leyes americanas se hicieron presentes muy rápido. El hecho de publicar leyes en diferentes provincias al mismo tiempo, ¿verdad? Con copias exactas, ¿verdad? Eso facilitó bastante el trabajo de comunicación, además de la literatura, que se pudo también importar a América. Más adelante miraremos en los organismos coloniales cómo se cuidaba mucho qué tipo de literatura se podía mandar y cuál no. Ya lo veremos más adelante también. Y claramente la parte de la experiencia de navegación del español, eso es una gran ventaja que también causó, ¿verdad? Y contribuyó a la conquista. Desde larga distancia de la playa podían perfectamente diezmar si intentaban de repente entrar a la costa a pie, bajándose de los barcos, ¿verdad? Que eso es lo primero que hace un marino, ¿verdad? Bajarse del barco, a entrar prácticamente con lanchitas a tierra firme, y si había problemas y no podían entrar por la cantidad de indígenas que habían ahí de repente con resistencia, ¿verdad? No querían negociar ni hablar, pues desde distancia perfectamente podían lanzar cañonazos y asustarlos para que les permitieran entrar. Así que era una gran ventaja también para el español. Y la lucha cuerpo a cuerpo, claramente no es lo mismo ver a un español con un promedio de estatura de 1,70 que ver a un indígena con una estatura promedio de 1,55 cuando mucho. Entonces, claramente en una lucha cuerpo a cuerpo, aunque fueran muy habilidosos los indígenas, que a veces tenían éxito, de hecho, para la época de Alonso de Cáceres, se les envió a 2 soldados al Empira, ¿verdad? Y en una lucha cuerpo a cuerpo los venció a los dos. Los mató, ¿verdad? Al final. Para demostrar al indígena que no, digo, el Empira que no quería obviamente nada con ellos. Entonces, en una lucha cuerpo a cuerpo podían tener cierta ventaja también, pero claramente el indígena tenía sus preparaciones y sus habilidades.
Y la última causa que contribuyó a la conquista, pues fue todo el sistema cultural del español, sistema económico, político, ¿verdad? Legislativo, ¿verdad? Todo el sistema mercantil y la parte religiosa también, ¿verdad? A manera de síntesis. Bien, pregunta sobre el proceso de conquista. ¿Alguna duda al respecto? No, Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los conquistadores, de estos personajes que vinieron a Honduras. No podemos hablar de todos los que vinieron a América porque son demasiados, pero al menos de los que sí estuvieron en territorio hondureño, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué año llegaron? ¿Y qué lugares pacificaron? Para ellos pacificar es prácticamente hacer que cualquier intento de resistencia indígena, pues lograr vencerla, ¿verdad? Eso es pacificar para ellos. Eh, Claramente no en todas las etnias hondureñas hubo resistencia. De hecho, en Honduras solamente hubo 4 lugares de resistencia indígena, aunque habían indígenas por todo el territorio. Pero ya mencionaremos cuáles son los 4. Según el mapa de Ángela Zúñiga, en su libro de Antología de Honduras, ella presenta este mapa que yo he querido hacerlo así en PowerPoint, para mostrar las principales 4 zonas, bueno, 4 regiones que tienen subzonas, ¿verdad? Que ella presenta en el libro. Primero, en la parte norte, en la llegada al Golfo de Honduras, miren la lógica del español, llega al Golfo de Honduras, se mueven hasta Trujillo, ahí celebran la primera Eucaristía. En esa zona había varias regiones, 3 regiones específicamente de resistencia. Lo que sería prácticamente la zona de Papayeca, la zona ¿cómo se llama? Chapagua y la zona del Valle de Aguán, que son las 3 zonas principales. Luego encuentran una zona de resistencia en el occidente, es decir, se bordearon toda la costa prácticamente hondureña, llegan hasta Puerto Caballos, ahí hacen asentamiento también, y bajan por la parte de la zona de Lulúa, perdón, sí, el río Ulúa y la parte del Valle de Sula, ¿verdad? Y ahí también encuentran otras zonas de resistencia, que es la zona central, el Valle de Cerquín, el Valle de Comayagua. La siguiente que tienen es la del río Ulúa y el Valle de Sula, ¿verdad? Y por último, en la parte central, ¿verdad? En la parte del Ancho, que estaría prácticamente Juticalpa y la zona de el Valle de Silca, donde está el famoso cacique Benito, el rey de Silca. Entonces, esas son las zonas principales de resistencia. Claramente, al sur habían indígenas, en medio habían indígenas en diferentes regiones, pero no estaban organizados tan bien como para poder resistir a esa llegada. Por eso es que vemos que ya habiendo escuchado noticias, quizás los indígenas de la llegada de estos hombres extraños al norte, Lempira ya sabe lo que está a punto de pasar. Incluso Copán Carel, ¿verdad? Sabe que ya hay pueblos desolados por causa de la llegada de los españoles. Entonces, el diálogo que incluso va a haber entre Copán Carel con los españoles tiene que ver con este conocimiento de lo que ya había ocurrido. Veamos a los primeros personajes. Gil González Dávila. Llegó en el año 1524 y va a pacificar casi toda la zona de la parte norte y occidental de Honduras. Todo lo que es las costas de Honduras, también el lado de la Mosquitia, la parte del Golfo de Honduras y el Valle del Ancho. Toda la parte prácticamente central, bueno, oriental, perdón, oriental y occidental. Oriental y la parte central. Y va a fundar también la Villa de la Natividad de Nuestra Señora, ¿verdad? Que quedaría seguramente en Trujillo. Después Cristóbal de Olid llegó en el mismo año, 1524. Quiero contarles que Cristóbal de Olid estaba bajo el mando de Hernán Cortés, pero quizá aprovechando alguna desestabilización o descuido de Hernán Cortés, decidió no seguir sus órdenes, tomó un barco y se vino para Honduras a hacer su propia campaña de conquista. Recuerden que estos hombres a veces tenían cierta ambición. Hernán Cortés no se quiso quedar con eso, ¿verdad? Eso denota también su interés por dar a entender quién tenía la autoridad de los reyes. Hernán Cortés había sido enviado por los reyes, claramente. Entonces, al ver esta insolencia de Cristóbal de Olid, Hernán Cortés deja de lo que está haciendo allá en Yucatán y se viene para Honduras para capturar a Cristóbal de Olid y para recuperar los territorios que él pudiese haber conquistado, recuperarlos, y es lo que va a hacer. Él va a estar prácticamente fundando el triunfo de la cruz, va a pacificar todo el valle de Naco, Quivistán, Sula y las otras zonas menores, la parte de Tencoa en Santa Bárbara y allá por el lado de El Salvador, Aguachapá. Hasta ahí va a llegar la fuerza de Cristóbal de Olid. Pero, como les digo, no va a quedar ahí nomás, sino que va a venir Hernán Cortés, que es el siguiente conquistador que hay que mencionar. Vendrá al siguiente año de Cristóbal de Olid, se preparó primero, al siguiente año llega aquí a Honduras para buscar a Cristóbal, lo logra encontrar, lo doblega prácticamente, lo hace arrestar, después lo va a liberar, pero primero le dan descarmiento y se va a dedicar a recuperar todos los territorios que Cristóbal de Olid había obtenido. Como va a fundar Puerto Caballos, le puso así según la historia
porque los indígenas de esa zona le robaron los caballos. Funda la reconquista del valle de Quimistán y Naco, ¿verdad? Va a pacificar también el lado de Trujillo, allá por Chapagua, y luchó contra los caciques de Mazatel, al cual terminó ahorcándolo, y a Pisacura que va a ser liberado porque se va a rendir. Así que esa era la situación, ¿verdad? Si se rendían, eran hombres libres; si no se rendían, prácticamente terminaban arrestados o capturados o dados a muerte. Sobre Hernán Cortés, pues cuando miramos los grabados o códices de Hernán Cortés, que son bastantes, ¿verdad? Códices, no sé si notan ustedes una particularidad, a ver si ustedes lo notan. ¿Qué ven de extraño respecto a Hernán Cortés? ¿Qué notan? Algo curioso que aparece en todas las imágenes. Que aparece solo sentado. En parte sí, siempre aparece sentado, Los pero caballos. el del penúltimo está a pie. ¿Qué otra? El caballo, no en todas está a caballo, en algunas está a pie. ¿Qué otro Que detalle? hay una mujer cerca de él. Creo que es la Malinche. Exactamente, exactamente, eso quería llegar. ¿Quién es esa misteriosa mujer? Ya mencionó aquí el nombre popular, ¿verdad? Denigrante, porque ese nombre de Malinche intenta denigrarla, ¿verdad? El nombre de ella no es Malinche, el nombre de ella es Malitzin, ¿verdad? La princesa Malitzin. Malitzin o Malinali. Malitzin es el nombre reverencial que le daban los indígenas, Malinali es su nombre indígena, ¿verdad? Es una princesa de origen de maya, ¿verdad? Aprendió la lengua del náhuatl, esa es su lengua materna. Luego aprendió otra lengua mayenses por ahí, así que manejaba varias lenguas mayenses. Y aprendió a hablar el castellano, ¿verdad? Fue bautizada como Marina. Esta mujer siempre anduvo como Hernán Cortés. Ay, por cierto, quería hacerle notar esto, este detallito, ¿verdad? Véanla ella ya vestida como una mujer con zapatitos, con huipil, ¿verdad? Y con un rosario en la mano, ¿verdad? Siempre la van a ver, incluso con escudos, para protegerse también. O sea, también era una mujer que, si había batalla, se defendía, ¿verdad? Se le nota ahí. Pero muy digna a la parte de Cortés. Ella, al final Cortés la va a tomar por mujer. Por eso aparece ahí como enamorada de él, porque realmente se llegan a casar. Incluso le va a dar un hijo que es Martín Cortés, ¿verdad? Descendiente directo del español. Ella, su lengua es náhuatl, como les digo, pues el cacique de Tabasco, ¿verdad? Cuando va a ser, la va a vender, ¿verdad? Al cacique, bueno, le van a vender a esta mujer al cacique de Tabasco, ahí es donde ella aprendió el maya, y en el año del 1519 se la va a regalar junto con otras 20 doncellas a Hernán Cortés, como una especie de tratado de paz, por así decirlo, o de regalo, de obsequio. Pero Hernán Cortés vio quizá en Maliche una mujer hermosa, así que la va a tomar por mujer, ¿verdad? Y le dará a un hijo. Eran 20 jóvenes esclavas y se queda la parte Cortés. ¿Qué papel jugó ella? En la página de biografías y vidas cuentan de que al final Cortés como que la va a repudiar, ¿verdad? Y la va a encarcelar, la va a dejar casi morir de hambre, pero un soldado de él llamado Juan Jaramillo la va a pedir a ella para que para hacerla su esposa. Al final se casa con Juan Jaramillo y, ¿verdad? Y le da un hijo, a una hija llamada María. eh, Quizá por alguna razón o se volvió un poco traidora o de repente le fue infiel, cualquier razón pudo haber habido por la cual Hernán Cortés la repudiara. Pero eso también hace ver, pues, la dignidad del hombre, la dignidad de Cortés, que no quiere tener una mujer traidora o que no quiere tener una mujer infiel a su lado. Entonces la castiga de esa manera, pero al final se compadece y se la regala a ese hombre para que la dignifique nuevamente y ahora ya vivió como mujer libre después. ¿Qué papel jugó ella? Pues el papel de mediar, el poder estar en medio de las negociaciones de Cortés para evitar obviamente el derramamiento de sangre. El hecho de participar en medio de la plática con los diferentes caciques evitó que se fueran a la guerra. La principal dificultad por la cual no se ponían de acuerdo a veces era por la falta de una mediación. Así que a Malitzin o Malinali hay dos maneras de verla en la historia. En México la ven de dos formas. Hay gente que la ve como la madre del mestizaje, ¿verdad? La que permitiría obviamente que entraran en paz los españoles con los indígenas. Otros la ven como una traidora, ¿verdad? Por eso le llaman la Malinche. Y por eso el término malinchista significa alguien que traiciona su cultura, ¿verdad? Que esa, obviamente, eso viene ya por cierta influencia también de parte de algunos malos historiadores quizá, o de gente que supone cosas, que se olvidan de la importancia del diálogo antes que de la guerra, ¿verdad? Lo cierto es que esa mujer sirvió de mucho y evitó obviamente que varios pueblos entraran en conflicto con los españoles. Si hubiese pasado eso en Honduras, la zona de resistencia habría sido, bueno, quizás el Empire no hubiese muerto, quizás no hubiese muerto. Aún así, intentaron hacer diálogo en Honduras,
Claramente que hubo diálogo con Copán Calel, con Pisacura, con Masatl, con Benito, con todos ellos se habló, ¿verdad? Incluido el Empira. Pero claramente ellos también tenían su orgullo, ¿verdad? Y no iban obviamente, no iban a querer estar bajo el dominio de ningún otro rey o gobernador, ¿verdad? Permítame un segundito, no quiero que vayan a estar interrumpiendo la clase. Bien, ahí está la estatua de cera de Malik Singh, ¿verdad? En el Museo de Cera de México, ¿verdad? Muy hermosa como la representan a ella. Pedro de Alvarado, siguiente conquistador. Él va a ser importante porque va a estar ligado a la historia de un cacique, ese sí es cacique, que estuvo aquí en el lado occidental. Cuando yo vine a Santa Rosa de Copán, ahí por el año 98 estuve en Santa Rosa de Copán estudiando bachillerato. Eh, Luego me fui en 99 para Tegucigalpa, 2000 a Tegucigalpa. Pasé 4 años en Tegos. Luego regresé aquí a Santa Rosa de Copán en el 2004. Me quedé a vivir aquí. Prácticamente ya llevo casi 19 años viviendo acá. Eh, Soy más copaneco que ocotepecano, aunque amo mis dos tierras. Pero le preguntaba yo a veces aquí a los mismos santarrocenses, porque escuchaba yo que a un estadio de aquí de Santa Rosa le llaman Copán Calel, Copán Galel con G de gato. Y yo le preguntaba que por qué se le llamaba así. ¿Es que había algún deportista llamado Galel? ¿O el apellido? ¿O por qué? Por lo de Copán era casi obvio, porque estamos en el departamento de Copán. Pero al final me voy dando cuenta que en realidad es un personaje de la historia hondureña. Es un cacique, ¿verdad? Y intenté hacer la búsqueda por más que pude en varias páginas de internet. Hay muy poca información de él, hasta que logré encontrar un libro del año 1932 aproximadamente, que se llama Recordación Florida. Y en ese libro, Recordación Florida, en la página 205 de capítulo 10, habla de Copán Calel, que aparece con Q y Lel, así el nombre. Y a veces lo traducen los castellanos a Calel. Ya después aquí en Santa Rosa se deformó en Galel, con G de gato. Veamos entonces cómo este soldado de Pedro de Alvarado, llamado Hernando de Chávez, establece este diálogo con Copán Calel y veamos cómo le responde y cómo fue este proceso de conquista en esta zona occidental. Dice Hernando de Chávez a Copán Calel: valeroso Copán Calel, de paz quiero verte, y fuera de la fortificación de tu lugar, donde creo que izas labrado la ruina, ¿verdad? Y sepulcro de tus gentes. Pero quisiera que repararas en lo mucho que te conviene el conocer y adorar al Dios de los cristianos, y oír y observar su santa ley, dando obediencia al Papa su vicario y reconociendo por Señor al Rey de España, para que así puedas en paz lograrte, salvando el alma y poseyendo la tierra de acueste señoría. Es decir, si te presentas como súbdito tanto de la iglesia como del reino, ¿verdad? Tendrás siempre el derecho de tus tierras. O sea, no le estaban quitando nada. Lo único que es que comúnmente esa era la manera de invasión, ¿verdad? También esto lo aprendieron quizás de los griegos, los españoles, porque también Alejandro Magno hacía eso. Y cuando iba a las tierras, había reinos, no siempre quitaba a los reyes del poder, los dejaba como gobernantes, siempre de la región. Pero eso sí, la obediencia se la debían al rey, al emperador. Pues esa es la misma actitud que tomaron los reyes en este momento. Así que le prometen que la tierra seguirá siendo de él, ¿verdad? Pero que tiene que estar obediente a la corona. Y esto podrás conseguirlo admitiéndonos de paz dentro de tus murallas, con que podré construirme por tu amparo, cogiéndote debajo de la real sombra y defensa del rey de las Españas. Pero no pienses, nace de cobardía de mi gentes el convidarte con la paz, sino solo del fin, ¿verdad? Que no se derrame la sangre de los tuyos. Entonces vean cómo el español intenta negociar, ¿verdad? Llegar a la paz. Le prometen protección de parte de la corona, que siga manteniendo las tierras y señorío. O sea, no le quieren quitar nada, simplemente en paz, que poder entrar en dialogar y comercializar y hacer todo esto en paz. Esa es la manera como el español llega. Así que esa gente que supone que el español solo llegaba y pum, disparaba, no ha leído muy bien la historia. Ahora vean la respuesta del cacique, para que vean cómo también era el orgullo y la defensa y el honor también de estos hombres nativos de América. Copán Calel le dice: déjate de convenirme con la blandura de la paz, que no quiero porque no me amedrenta la asolación de mis vecinos, muertos. O sea, ya había escuchado quizá el desastre en el norte. Vuélvete o prevenirte con los tuyos que te esperan para desengañarte con el suceso que te amenaza, que no ha de durar mucho la dicha con que siempre has triunfado. Entonces prácticamente le dicen: no vamos a obedecer. Aunque hay muerte y allá todo lo que has hecho, no me amedrenta, no me mete miedo, ¿verdad? Es una forma muy valerosa en la que Copán Calel prácticamente quiere mantener su señorío intacto.
de no tener a nadie por encima. Eh, y en este sentido, pues se desarrolla un proceso de conquista de la siguiente manera. Eso está en la página 205 de Recordación Florida. Si alguien quisiera el libro, pues dígame por el chat. Link, mándenos el libro de Recordación Florida. Yo se lo mando en PDF, ¿verdad? Para que lo puedan seguir leyendo, porque ahí hay bastantes, tanto hazañas de indígenas como también historia de cómo el español se fue adentrando el territorio. La conquista entonces de Copán se desarrolló así. Copán va a ser atacada por los españoles bajo el mando de dos soldados enviados por Pedro de Alvarado, Hernando de Chávez y Pedro de Amalín. Luego se organiza Copán Calel con un grupo de indígenas de la zona de Cincinnati o Sencenti, la zona de Zacapa y de Ostú, El Salvador. Se reúnen, pero al final, a pesar de la campaña de los indígenas, van a ser derrotados, ¿verdad? El intento de defensa no sirvió. Entonces al final Copán va a ser conquistada, ¿verdad? Va a entrar prácticamente el español, pero no se quedó ahí nomás. Copán Calel decide irse más al sur, allá por el lado de Citalá, El Salvador, por el lado de Guatemala, ¿verdad? Y consigue con los caciques de Tejutla y de Metapán y de Citalá la colaboración para un segundo intento de revancha, ¿verdad? Para una revancha contra los españoles. Van a batalla nuevamente y al final no pudieron, ¿verdad? Van a ser siempre doblegados, derrotados y convertidos. Copán Calel al final aceptó la rendición, se hizo bautizar, se hizo cristiano, ¿verdad? Y se rindió. Pero ya pudieron vivir en paz por fin en la zona occidental, ¿verdad? Es uno de los pocos indígenas que se mencionan en la historia. Yo de Copán Calel, como les digo, tardíamente vine a aprender un poco de él, porque en todo el proceso educativo de la escuela nunca lo escuché, ¿verdad? Nunca he escuchado que hablen de él. Sin embargo, está esa fuente muy interesante que habla de él también, tan valeroso como el Empira. Prosiguiendo. Hablemos de El Empira, ¿verdad? Es una historia bastante semejante, con un final, con un desenlace completamente distinto. Porque en el caso de Copán Carel ya pudo vivir tranquilamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de guerra, ¿verdad? Converso, pero el Empira no se quiso cambiar de ninguna manera, hasta que le dieron muerte. Hablaremos un poquito de cómo fue, de dónde están las fuentes del Empira. Hablaremos de tres fuentes específicamente, con una crítica también de una fuente contemporánea. eh, Miraremos cómo fue el procedimiento del diálogo con él, y las dos posibles teorías de cómo fue que murió, ¿verdad? También haré una evaluación a partir de ello de lo que considero es más verdadero entre tantos testimonios, ¿verdad? A partir de lo que realmente podamos ver a continuación. La fuente primordial, bueno, para las imágenes, esta imagen incluso lo pongo como crestomatía, ¿verdad? Como un préstamo a Producciones Balam, que son los que sacaron estas imágenes, fotografías en su página de Facebook, porque hicieron un pequeño cortometraje sobre la vida del Empira. Bueno, un pequeño más que cortometraje, como un pequeño resumen de imágenes, ¿verdad? De algunas cosas de la vida del Empira, yo pensaba que iban a hacer la película del Empira, realmente lo creía, y me sentía muy feliz de ver que hondureños intentaran hacer este tipo de trabajo. Desgraciadamente, tiempo después de tanto estar investigando y esperando la bendita película, nunca salió la película, sino que al final parece que fue solamente una publicidad para un libro que se llama que se llama El Señor de la Sierra, ¿verdad? La historia del indómito cacique Lempira. Así que las imágenes que utilizaré, ¿verdad? Será de Producciones Balán. Y de hecho, para comenzar, quiero que veamos el pequeño video de Producciones Balán. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir nuevamente, ya con audio, ¿verdad? Una página de YouTube donde está el video. Ya les comparto en pantalla. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Sí, hay tiempo todavía. Vamos a ver. Es un video de unos 2 minutitos. Y el otro video, Producciones Balán, vamos a ver qué aparece aquí. El Señor de la Sierra. Ese primero dura 2 minutitos. Y el segundo video, pues también dura como 1 minuto. Pero en ese sí solamente me voy a saltar algunas imágenes ya repetitivas, para mostrar algunas escenas que no se han visto en el anterior. Así que pondré el video. Disculpen, les comparto la pantalla ahora sí con audio. Vamos a compartir la pantalla para verlo. Veamos ese pequeño tráiler del Señor de la Sierra. Mit el Trisco Lim Nimta Erbis Irtul Doktan Lukim
es ajualel arden tugila. Chikel tekchiman smol de tugul hun. Kelpil tuits tkana. 1536. Keusklamon kiw yulke tukchot. Tzahkin kim está tuknan. Lem shetkon chunklal opken kechkan. Ako at kopinan kekchman. Atum itz es atum ke nalta. El Señor de la Sierra, la leyenda del indómito cacique Lempira. Inspirada en hechos reales. Bien, ese es el primero. Y el segundo es este. Ahí sí me voy a saltar un poquito. Porque hay algunas imágenes repetitivas. Chunklal opken kechkan. Ako at kopinan. Bien, eso, lo demás ya es lo mismo que ya vimos del Empira alzando ahí, bueno, subiendo el cerro de Coyocutena, piedra parada. Lástima que no hicieran la película. Habría sido interesante que hicieran la película del Empira. Habría sido interesante. No hay mucho que decir de él porque sabemos muy poco sobre la vida de él, ¿verdad? Era más bien representar la vida del indígena lenca, quizá, ¿verdad? Y la historia del español también, desde Francisco Montejo, que es el que se mete a líos con Alonso de Cáceres, exigiéndole la muerte de ese cacique. Bueno, realmente le exigía que pusiera calma ya en la situación, ¿verdad? Que parara, obviamente, este agresor. Sin embargo, ya el asentamiento español estaba bastante, diríamos, diezmado de ataques indígenas, se les habían quemado varias cosas, le robaban los caballos liberaban para que se quedaran sin la cabalgadura. Así que el Empira también intentó hacer varias campañas en contra de los españoles. Veamos un poquito la historia del Empira. La razón por la cual se le llama el Empira es por el documento que encontró el licenciado Mario, un historiador hondureño, eh, que encuentra en el Archivo Nacional de Indias un documento llamado de la Probanza de Méritos, que incluye el nombre de Empira con una E mayúscula al principio, ¿verdad? O sea que ahí está escrito con el nombre de El Empira. Por eso es que al parecer, quizás sea, es el nombre original. Sin embargo, yo quiero ponerlo en duda porque la primera fuente que tenemos del nombre del Empira es Antonio Tordesillas, que dice claramente el Empira, ¿verdad? Y no le agregó ninguna E mayúscula al principio. Quizás sea una mala interpretación de una práctica muy común entre el español, de que comúnmente al escribir se comía letras si sabía que iba a utilizar una semejante. Por ejemplo, si quería poner el Lempira, pues ahorraba una de las L's, porque no le iba a pronunciar en todo caso. Si no, se podría llegar a leer Eyempira. Entonces, por esa razón, quizá borraban la L de él y la unían más bien esa E mayúscula a la L del nombre del Empira. Y lo hacían de manera cursiva, poniendo la L en minúscula y la E mayúscula, ¿verdad? Para mostrar el nombre de él. Entonces, quizá por eso es que se ha generado la confusión del nombre. Alonso de Cáceres estaba bajo el mando de Francisco Montejo, quien estaba allá en Yucatán,
¿verdad? Como capitán y como gobernador también, el adelantado colonial, se le encomendó derrocar a la Empira, pero en ese momento ya estaba, como les digo, diezmada la tropa, con la moral baja, con pocas municiones, con mucha gente enferma, caballos muertos o escapados o desaparecidos. Entonces derrotar a la Empira era un gran reto, ¿verdad? Era muy complicado. A pesar de ello, la comunicación que mantiene Francisco Montejo va a ser bastante rígida con respecto a Alonso. Le va a prometer cárcel si no acaba con la Empira. Hay que recordar que Alonso de Cáceres es el que va a fundar Comayagua. Funda Santa María de Comayagua en el año 1537, ¿verdad? Y la Empira, incluso cuando intentaban acampar en esa zona, siempre llegaba con alrededor de 10.000 personas a quemarles prácticamente ese lugar estratégico de los españoles. Entonces, por esa razón se les acababan los recursos, ¿verdad? Porque el Empira realmente se movía desde Coyucutena hasta la llanura de Comayagua para atacar obviamente los campamentos. Al final, Francisco Montejo, adelantado el gobernador, ¿verdad? De Yucatán, le va a decir que o acaba con el problemita, ¿verdad? Con ese estorbo, o el próximo que se debe ir a España en cadenas va a ser el mismo Alonso de Cáceres. Entonces no les quedó de otra, que buscaron artimaña para acabar con la Empira rápidamente, porque claramente su cuello también estaba pendiendo de un hilo. Adelantado colonial es el tipo de personaje que es enviado por parte de la corona como una persona de confianza para poder regular un poquito la situación de América, ¿verdad? Hubo varios adelantados. Estaba Francisco Montejo en Yucatán, Francisco Pizarro en Perú, Ponce de León en Puerto Rico, Juan Pedro Díaz Solís en Argentina y Diego Nicuesa en el reino de Veragua, que ya les había platicado que está entre Nicaragua y Panamá. Bueno, toda la parte de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Hubo 31 adelantados entre el año 1494 hasta 1715, ¿verdad? Estos hombres de confianza de la corona. El Empira, entonces, vamos a leer la fuente primaria que vamos a utilizar, es la fuente de Antonio de Herrera y Tordesillas. La obra se llama Historia de las Islas de la Tierra Firme, ¿verdad? De las Indias Orientales. Es esta obra que ya había más o menos explicado anteriormente como una de las fuentes de la historia de este territorio. Dice Herrera que el Empira tendría alrededor de unos 37 años aproximadamente, ¿verdad? 36, 37 años aproximadamente. Era un hombre que el nombre de él significa en la lengua lenca, señor de la sierra, ¿verdad? Estaba él como capitán bajo el mando de un cacique llamado Entepica, ¿verdad? Alrededor de 2.000 soldados formados para la guerra y alrededor de 30.000 hombres que también valientemente a veces marchaban por mandato del cacique. Antonio de Rey Torrecillas, ¿verdad? Es el que va a narrar prácticamente la historia del Empira en ese sentido. Permítame un segundito que siento feedback por acá. Vamos a ver. Bien, por otro lado, un poquito la narración que nos muestra Antonio de Herreras, que es muy rica. Esa es la obra, la portada que ya había mostrado anteriormente, de Historia General de los Hechos de los Castellanos. Este es el chico que sale en el corto del Empira. Habría sido interesante verlo actuar realmente también. Dice que el Empira era de mediana estatura, espaldudo y de gruesos miembros. Lo de gruesos miembros se puede interpretar como alguien fornido, ¿verdad? Bravo, valiente, de buena razón. Nunca tuvo más de 2 mujeres y murió de 38 a 40 años de edad, ¿verdad? En 1537 aproximadamente. Y por eso les digo que es importante el testimonio de Herrera, porque ya para el año 1839 aparecerá también el testimonio del obispo Pedraza, que hablará acerca del Empira también. Le persuadía el Empira a los indígenas cobrar la libertad, porque era cosa vergonzosa que siendo tantos hombres valerosos estuvieran bajo pocos españoles prácticamente, bajo la servidumbre de pocos extranjeros. Así que se ofreció él mismo ante el cacique de ser capitán. Ese es lo primero que tenemos que entender, que el Empira no era cacique, el Empira era un capitán guerrero, era un jefe guerrero, ¿verdad? El que sí era cacique era Entepica. A pesar de ello, la popularidad, bueno, es que también hay que considerar lo siguiente, que en Tepica va a morir muy pronto, ¿verdad? Antes de que el Empira lo maten, va a morir en Tepica, así que quien va a quedar con el poder en las manos va a ser el Empira. Quizás por eso merecería ser llamado cacique, aunque recordemos que el cacicazgo se pasaba de padre a hijo, ¿verdad? Y no consta en ningún libro de historia que el Empira fuera hijo de Entepica. Así que no le vendría por derecho ese poder en todo caso. Pero si por valentía se le quiere dar el título, pues lo merece también. Unos por voluntad y otros por temor marchaban con la Empira, ¿verdad? Y se comenzó con la guerra y mataron a algunos castellanos que hallaron descuidados por tierra. Prosigue en la misma literatura de Antonio de Herrera. Dice que estuvo ubicado en una región llamada la Sierra de la Neblina, que la lengua indígena es Piraera la Empira, a donde estaba una gran población. Miren la forma del castellano
Miren, la lectura que hacemos no son errores ortográficos, ni errores de dedo, ni tampoco de su servidor. Están así en los documentos históricos, porque así era el castellano de aquel momento, cuyo señor era en Tepica, ¿verdad? O sea que el Empira estaba bajo el mando de este señor. Que en muriendo este, ¿verdad? Se dividió en muchos pueblos, o sea que se acabó el cacicazgo más bien. Cuando muere Tepica ya el cacicazgo no pasó a manos de nadie, por eso los pueblos se van a separar. Aquí se concertó la guerra y nombraron por general al Empira, el cual muchas veces acometió a los españoles, ¿verdad? A los indios mexicanos y guatemaltecas que andaban con ellos y a los cuales hacía mucho daño. Es decir, que atacaba tanto españoles, atacaba a los indios mexicanos, atacaba a los guatemaltecos también, ¿verdad? Y los suyos le recibían, pero como eran tantos, no lo echaban de ver. Esto según la misma obra de Herrera. Había muchos principales que le seguían en esta guerra, unos contra su voluntad. Es decir, que habían indígenas que por no ser tenidos por cobardes, seguían al Empira. Pero no es que estaban tampoco con ganas de irse a la guerra, porque también algunos, como bien dice aquí el autor, le tenían respeto a la Empira, pero hay otros, miren su micrófono chicos, mientras estamos en la lectura, eh, para que no vaya a esos feedbacks y chillidos que de repente algunos están con audífonos y también estorba un poco. Así que vigilen el micrófono, ¿verdad? Y si quieren participar y comentar, con todo gusto, eso sí, pueden encender el micrófono en cualquier momento. Pues en este caso, por respeto que tenían a la Empira, muchos marchaban, pero otros más bien le recomendaban a la Empira que mejor hiciera la paz con los españoles, con los castellanos, porque al fin y al cabo, si se iban a la guerra, ellos asumían de que iban a perder, como ya habían perdido muchos pueblos adelante. Pero como la Empira era un hombre animoso de esa Herrera, jamás mostró flaqueza, ni quiso dar oídos tampoco al diálogo de paz que los castellanos le ofrecían, antes bien los tenían tampoco, ¿verdad? Que desde su fuerte más bien les lanzaba insultos o injurias. Dice la narración también de el mismo autor. Dice que estuvo en los Peñoles. Los Peñoles son estas piedras paradas o montañas, ¿verdad? Estratégicas que tenían. Hubo varios pueblos, varios lugares donde estuvieron obviamente en campamentos. Eran el cerro de Gualapa, de Condolón, de Coyocutena, ¿verdad? El cerro de Cerquín y también el cerro de Broquel y Gualazapa. Esos son los lugares donde se va a establecer la Empira para estar ahí estratégicamente esperando la llegada de los españoles después de lo que sabía, ya había hecho, que era atacar sus campamentos. Ahí nos vamos a quedar, vamos a proseguir con la lectura el día de mañana, vamos al aula virtual para colocar la asistencia cotidiana. Ya les confirmo cuál es la contraseña para la salida. Mañana es viernes y no tenemos Cierto, cierto, clase. es el día lunes. Vamos a ver. Entonces, que disfruten su fin de semana. Vamos a ver acá. La contraseña de salida es la siguiente. Colono, la palabra colono. Esa palabra. Pasen feliz fin de semana entonces, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. No olviden revisar las tareas pendientes. Buenas tardes. El 28 de octubre creo que hay una Buenas tarea. noches. No, buenas Eh, noches. Lick, Sí, dime. ¿me puede repetir la contraseña? Es que La palabra colono. no me daba el internet. La palabra colono. ¿Cómo? Colono. Colono, Ah, así como que Feliz coloniza. noche, Lick. Feliz noche. está bien. Ok, Gracias. ok. Buenas Buenas noches. noches. Dime, Ian. Licenciado, ¿Sí? ah, algo que comentó en la clase me llama la atención, va. ¿Sí? La invasión, conquista, no sé cómo se le llama, va. Ujú. Los españoles, usted mencionó que ellos eran diplomáticos, va. Y ya después iban por la pelea si no Sí. funcionaba la diplomacia. Sí, exactamente. Pero mi pregunta es, ¿cómo aprendieron el idioma tan rápido, tanto ellos como los traductores? Porque es algo bastante raro de pensar en ese estilo. Sí, quizá el mayor problema que tuvieron fue al norte, porque ahí el diálogo era imposible. Pero hay que recordar que el trayecto de la conquista, sobre todo de Honduras, pasaría desde 1490 y 1502 que llegaron aquí a Honduras, hasta todavía 50 años después seguían en esas luchas. Por lo cual, ya cuando van a trabajar con la Empira, prácticamente habían pasado ya casi 30 y pico de años. En todo ese tiempo, el esfuerzo de aprender la lengua o de conseguir traductores indígenas ya era posible, ¿verdad? Así que en pocos años formaban a algunos de los indígenas para que sirviera de traductor y así a medio diálogo pues, lograban dialogar algunas cosas, ¿verdad? Es decir, lo que traducen Ah, aquí los historiadores no es un diálogo que literalmente, o sea, el Empira no habló en español, habló en su lengua, ¿verdad? Y los españoles traducen porque hay un traductor indígena de ellos, que ya lo tienen prácticamente, diríamos, entre comillas y mal dicho, domesticado, que no debería decirse así, pero ya le habían enseñado el idioma y lo tenían de sirviente y con ellos es que logran entrar en diálogo,
Además que recuerden que en este territorio muchos de los pueblos tenían mucha similitud lingüística, ¿verdad? Por lo cual se hacía bastante Ujú. fácil entrar a diferentes lugares. Pero este es estaba leyendo hoy lo de, ¿cómo era? Américo, ¿Sí? Vespucio, Ujú. y me llamó la atención que al principio dice que cuando llegaron hicieron signos, ¿cómo es? Señales de paz. Sí, Pero si nos ponemos a pensar, tal vez para nosotros eso no eran señales que no indicaban nada. Y entonces, ese inicio, cuando chocaron las dos culturas, ¿cómo era esa comunicación? Porque obviamente al ver a alguien diferente, ellos iban a estar asustados y todo cómo prosiguió la historia. sí, Es mi pregunta, más de que hecho nada. hubo pueblos muy curiosos y pueblos muy huraños. Hubo de dos tipos de actitudes de parte del indígena. Pueblos donde miraban venir al español en los barquitos que venían de las grandes carabelas, que siempre habían de repente pequeños barquitos o canoas, y con eso llegaban a la parte de la orilla o se tiraban al mar. Dice incluso algunas narraciones del mismo Cristóbal Colón que cuando se tiraban al agua, a veces los indígenas se tiraban al nado para ir a recibirlos, para ir a encontrarse con ellos, para curiosearlos. Y dice que pasaban ahí, va de toquetearlos y va de conocerlos. Es decir, que fue a veces por curiosidad también logran entrar en compartir con el indígena. No en todos los lugares fue batalla. O sea que a veces también había la típica curiosidad humana, ¿verdad? Que los tocan y los ven y quieren aprender. Y como siempre ha habido en todos los momentos de la historia, ¿verdad? A puras señas y usar palabras ahí mostrando su nombre, ¿verdad? Por decir Juan y el otro, el nombre de él. Y entonces poco a poco van aprendiendo palabras, ¿verdad? Es decir, es un proceso largo, ¿verdad? Pero que en menos de unos 10 años ya podrían haber masticado aunque sea un poquito de la lengua, ¿verdad? No era tan complicado tampoco aprender el idioma para aquel momento, ¿verdad? Con unas cuantas palabras ya se lograban entender. Feliz fin de semana ahí. Veamos.